historias. Un programa. Estás en Vorterix Mar del Plata. Estás dando Vuelta por el universo. una vuelta por el universo. Estaba volado pensando en hacer todo de nuevo. Dejar mi planeta y salir a girar. Ahora que puedo. Dos líneas no se encuentran en un punto. 9-6 en todo el país y bueno, ahora sí, vamos con la primera entrevista del día en Vuelta por el Universo, la vuelta por el mundo de las noticias y de la música, aquí en Vorterix Mar del Plata 104.5. Les recordamos que nos pueden ver y escuchar a través de www.vorterixmdq.com.ar, que hay una app que es Vorterix MDQ. Nos comunicamos, nos mensajeamos al 223-548-1045. Bueno, y vamos a recibir del otro lado de la línea, del otro lado de la pantalla, a Mariana Altieri. Ella es politóloga, investigadora y presidenta de la Fundación Meridiano de Estudios Internacionales y Política Exterior, porque el viernes pasado, el viernes 16 de mayo, en el Salón Auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación, se presentó el libro, ¿sí? Malvinas y Gibraltar, conflictos atrincherados. Y vamos a recibir a la protagonista de ese libro. ¿Cómo te va, Mariana? Buenos días, Marcelo Rojas te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buen día Marcelo, buen día a todos, buen día a la audiencia, encantada de estar con ustedes. Bueno, ¿cómo ha sido esa presentación allí en el Salón de la Cámara de Diputados? La verdad que fue un evento muy lindo, nos acompañó Juan Gabriel Tocatlián, que hizo la reseña del libro, lo cual fue muy importante para nosotros, porque claramente lo que uno más quiere cuando escribe un libro es que la gente lo lea, y qué mejor promoción, ¿no? Que ese lugar y que ese presentador. Fue un día de tormenta total, pero igual tuvimos una gran asistencia y llenamos la sala, así que estamos muy contentos. Bien. Bueno, el tema cae justo en un momento donde estamos por festejar los 215 años de la Revolución de Mayo, mañana, y estamos entrando también en el mes de junio, ¿no? El mes de junio, que también es un mes muy, muy especial para los argentinos y para los que sentimos realmente Malvinas en el medio del corazón, ¿no? En el pecho. Y por supuesto promoviendo todo lo que es el tema malvinización. Bueno, explícanos un poco por qué conflictos atrincherados, Malvinas y Gibraltar, el origen del título. Bien, antes que nada, ya que haces la referencia a la Revolución de Mayo, yo creo que lo que impulsa y motiva el libro para hablar de Malvinas es que la Revolución de Mayo inicia el proceso por el cual Latinoamérica y nosotros Argentina nos volvemos independientes de colonias extranjeras, pero nosotros a veces en Argentina olvidamos que tenemos una parte importante de nuestro territorio, 25% de nuestro territorio, ocupado por una potencia extracolonial, extraterritorial, extracontinental. Por ende, una parte del territorio argentino todavía no es independiente. Y justamente en mi voluntad de poder aportar a la causa Malvinas, tanto desde la investigación como desde Fundación Meridiano, que es la fundación que yo presido y con la cual editamos el libro junto con la Universidad de la Defensa, lo que queríamos era, yo estaba haciendo mi tesis doctoral, quería aportar algo que tuviera que ver con la investigación, que fuera académico, pero que tuviera una contraparte práctica, que sirviera para algo en la causa Malvinas. Y ahí aparece en la teoría de las relaciones internacionales el estudio de las disputas territoriales prolongadas, es decir, los conflictos de soberanía que duran muchísimo en el tiempo. Malvinas va a tener casi 200 años, y por qué se complica tanto poder resolverlos, ¿no? Y ahí empieza la comparación con otro caso de colonialismo británico, que es justamente Gibraltar. ¿Qué tenemos en común? Que no, por ejemplo, el libro hace la comparación con Gibraltar,
Esta semana hubo avances en la devolución del archipiélago de Chagos a Mauricio por parte también del Reino Unido, sería también una comparación válida. La idea es, bueno, ¿qué podemos aprender de esas experiencias? ¿Cómo podemos cooperar o no? ¿Qué tiene Argentina para aportar? Pero también qué tenemos para aprender, porque estamos en un momento de estancamiento con la cuestión Malvinas. No estamos avanzando. Por favor. Ahora, justamente, ¿qué tan abierta está Gran Bretaña a negociar Malvinas y Gibraltar? Digo, porque vos señalaste un ejemplo, el archipiélago de Chagos, en la isla Mauricio. Digo, me llama la atención cómo de repente se desprende de algunos territorios, excepto lo de Hong Kong, ¿no? Porque creo que China le dijo, si no me devuelven en el año 90 y pico, ¿no? Era que tenía que devolver Hong Kong, le invadían Hong Kong con los chinos, ¿no? Digo, porque ahí también hay otro ejemplo de devolver un territorio ilegítimo que no le pertenecía, y ahí devolvió Hong Kong también. Pero digo, ¿qué tan abiertos están para negociar Malvinas y Gibraltar? Por supuesto que para abrir una negociación, del otro lado también tiene que haber predisposición, porque si vos tenés un presidente que recibe a la generala Richardson el año pasado en Ushuaia, y dice que su ídola máxima es Margaret Thatcher, digo, la pucha, digo, ¿por dónde empezamos a hablar de Malvinas? Digo, ¿tendremos que ser los de abajo en vez de los de arriba los que tenemos que llevar adelante la causa? Totalmente, lo que decís es claro. Para empezar por el principio de la pregunta, no hay ningún tipo de voluntad del Reino Unido de negociar la devolución de Malvinas con Argentina, tampoco de Gibraltar. Pero especialmente Malvinas, ellos después del conflicto bélico dijeron no hay más conflicto de soberanía, y es la postura que sostienen. Y es lo que ellos han sostenido desde 1833, y el gran logro de Argentina, después de años y años, nosotros hemos reclamado ininterrumpidamente y hecho distintas propuestas, fue cuando en Naciones Unidas, en los años 60, logramos que se reconozca la disputa de soberanía y empezar una mesa de negociaciones con el Reino Unido. Ahora, esas negociaciones, hay interpretaciones diversas, pero lo que yo creo es que fueron dilativas por parte del Reino Unido, que no había una voluntad real de transferencia de soberanía, pero que hubo una presión suficiente de la comunidad internacional y del contexto histórico de independencias y de descolonización que los obligó a sentarse en la mesa con nosotros. Que las cortan antes del conflicto bélico, las cortan cuando aparece el informe Shackleton que dice que hay petróleo y recursos, porque el gran tema del interés en Malvinas siempre fue la ubicación estratégica, vinculado con la Antártida, con el paso bioceánico, Pacífico-Atlántico, y los recursos. Antes eran las focas y el aceite, hoy es la pesca y el petróleo, entonces siempre estuvo vinculado con eso. ¿Cómo han logrado otros casos avanzar? Generando condiciones por las cuales el Reino Unido necesite resolver problemas que le dificultan la ocupación y los objetivos que ellos tienen con esa ocupación. Eso es lo que logró China con Hong Kong, más allá de que China, igual que Gibraltar, cada disputa tiene sus características. Ellos tenían un tratado en el que se había firmado, que en la interpretación en caracteres chinos decía 99 años, entonces había un lapso, tenía un argumento jurídico en ese sentido que los ayudó, pero por supuesto lo que logró que devuelvan Hong Kong, que todavía está en proceso de traspaso, no del Reino Unido, sino de incorporación 100% al sistema chino, fue que China tuvo la emergencia como potencia para poder sentarse y ser reconocida como un par por el Reino Unido. Para nosotros eso es muy difícil porque seguimos en una relación de mucha disparidad con el Reino Unido. Ahora, lo que nosotros queremos movilizar desde Fundación Meridiano es qué pensamos que tenemos que hacer para recuperar Malvinas. ¿Cómo hacemos que generamos incentivos, para decirlo amablemente, o le generamos costos a esa ocupación para que ellos tengan un motivo para tener que sentarse a negociar con nosotros? ¿Qué presión podemos ejercer? Hoy están muy cómodos, no tienen ninguna necesidad de sentarse a negociar nada con nosotros, entonces no hay motivos. Y lo que vos decís de la sociedad civil es fundamental. ¿Cómo empezamos a discutir nosotros? ¿Cómo hacemos para recuperar Malvinas? ¿Qué puede ser? Pensemos, juntémonos. Hay muchos investigadores, sociedades civiles, gente, no solamente la política, que queremos que esto suceda. Bueno, ¿qué ideas tenemos? ¿Cómo vemos? ¿Cómo estudiamos los otros casos? Y vemos qué podemos hacer y lo proponemos para que sea un objetivo práctico de la política exterior argentina. Diego. ¿Qué tal, Mariana? Buen día. Bueno, yo no pude leer el libro porque no lo conocía, lo conozco hace muy poquito. Digo, pero ¿qué diferencias hay entre Malvinas y Gibraltar? O sea, ¿qué similitudes y qué diferencias hay entre los dos casos? Bien, hay un montón de ambas.
en general siempre se ha hecho énfasis en las diferencias, que para mí hay dos fundamentales. Una es la relación de España con el Reino Unido, eran dos potencias imperiales en 1700 y pico, cuando el Reino Unido ocupa Gibraltar, como ocupó mucho otro territorio, y España ocupó otro territorio, y es una lógica distinta cómo se da entre ellos y cómo se da después. Siguen siendo potencias europeas, parte de la Unión Europea en un momento, ahora ya el Reino Unido no, parte de la OTAN. Hay otra relación diádica, se llama, ¿no? Entre ocupante en este caso, pero España es ocupante de otros territorios, o lo ha sido, entonces eso es una diferencia fundamental en la negociación. Y por otro lado, que Gibraltar, en Gibraltar hay un tratado, que es el Tratado de Utrecht, por el cual España cede el territorio, porque se ocupa en el marco de una guerra civil por sucesión española, etcétera, donde se ceden otros territorios también, que después España fue recuperando. Gibraltar no lo puede recuperar hasta ahora. Y el gran tema para España es que ellos ceden, igual que Hong Kong, pero sin un plazo temporal, pero diciendo el Reino Unido deja de ocupar este territorio, tiene que volver a España. Y por eso se impugna la descolonización de Gibraltar por independencia, digamos, autonomía, libre determinación de los pueblos. Y ahí está la primera similitud con Malvinas, que es Gibraltar y Malvinas son los únicos dos territorios que el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas dijo que eran territorios coloniales, es decir, que tenía una potencia administradora del territorio, que tenía la obligación de descolonizarlos, pero que no puede hacerlo a través de aplicar el derecho a la autodeterminación de los pueblos, que es lo que pretende el Reino Unido, diciendo que los gibraltareños deciden ser británicos y los habitantes de Malvinas deciden ser británicos, porque esa es una población implantada, no es la población originaria del territorio. El derecho a la autodeterminación, en todo caso, es de titularidad del pueblo español en el caso de Gibraltar y argentino en el caso de Argentina, que era el pueblo original que habitaba ese territorio. Y esta es la otra similitud: el Reino Unido, cuando usurpa, ocupa ambos territorios, expulsa a esa población originaria, esa población que estaba viviendo en ese territorio. Entonces, a partir de ahí tenemos esa causa común, y después compartimos otras características actualmente, que es ya desde la geopolítica y el valor del territorio. Gibraltar también es muy valioso por su ubicación estratégica, por supuesto, por la base militar que tienen los británicos ahí, y tienen una importancia bastante similar, junto con Diego García también, en este marco, ¿no? Que es lo que te da la pauta de por qué hay tanta, a mi criterio, por qué sostienen la ocupación, porque si no fuera estratégico no tendrían incentivos para estar ahí, aunque el discurso británico es que sus incentivos para estar ahí es proteger a la población que elige ser británica. Pero eso es una excusa. Bien, el libro creo que presenta una pregunta fundamental, ¿no? ¿Cómo encarar conflictos atrincherados que se resisten a ser resueltos, ¿no? Exactamente. Bien. La idea es... Sí, dale. No, cuando se habla de conflictos atrincherados, lo importante es que el paso del tiempo reafirma el statu quo, es decir, reafirma lo que está. Lo que la situación que está es desfavorable para Argentina y para el Reino y para España, porque la situación actual es la ocupación británica. Ellos están cómodos, nosotros incómodos. ¿Quiénes tienen que generar elementos para cambiar esa situación? Los países que reclaman la soberanía. Claro. Ahora te pregunto, porque la postura del gobierno argentino está recontra clara, ¿no? Pero ¿cuál es la postura, de Pedro Sánchez? ¿Pedro Sánchez ha hecho algún tipo de reclamo por los derechos soberanos de Gibraltar, o tiene en su escritorio el portarretrato de Margaret Thatcher? No, tanto Pedro Sánchez como todos los gobiernos. España tiene una política de Estado igual que la Argentina, si bien ahora tenemos este gobierno en particular que está rompiendo muchos acuerdos básicos, pero el reclamo de España por Gibraltar es ininterrumpido. Y se sigue sosteniendo. Ellos han tenido una historia de avances distinta. El PSOL de Pedro Sánchez también reclama Gibraltar, pero España tiene los nacionalismos europeos son muy distintos a los latinoamericanos. Los nuestros son emancipadores. Ellos tienen algo que resolver internamente con la causa de Gibraltar, porque está muy tomada por las derechas. O sea, quienes impulsan más la cuestión de Gibraltar por ahí es Vox o el Partido Popular. Y eso no quiere decir que las izquierdas o Podemos no lo tengan como algo importante, pero es más compleja la idea de cómo lo incorporan en su propio relato, igual que las autonomías. Es más complejo. Ahora, nunca han dejado de reclamar,
Y sí ha pasado algo particular, que ellos han tenido ciertos avances de acuerdo con el Reino Unido en algunos momentos, el más importante en el 2000, entre Aznar y Blair, para hacer una especie de cosoberanía, con mucha presión de resolver cuestiones limítrofes y comerciales de la Unión Europea todavía en ese momento, y de la OTAN, porque España impugna fuertemente la base militar británica, aunque estén ambos en la OTAN, y el Reino Unido no los deja entrar, aunque estén ambos en la OTAN, y todo esto. No toda base británica es de la OTAN, además, entonces también nos genera confusión, es británica. Entonces, pero que ahí hubo una impugnación muy grande de los gibraltareños, o sea, de los habitantes del Peñón, que impugnaron ese acuerdo de soberanía y fueron a hacer lobby al Parlamento británico e hicieron un referéndum no reconocido por el gobierno británico para decir, nosotros no queremos el acuerdo con España. Y eso, volviendo a lo que me preguntabas antes, el concepto por ahí más teórico de atrincheramiento territorial, tiene que ver con eso. Claro. Porque es una población, igual que la de Malvinas, que no tiene titularidad en el derecho internacional, es en todo caso población británica, si se quiere, pero es un actor que genera lobby y que te dice, yo tengo 300 años viviendo en este territorio. Claro. Entonces ahí hay un problema del cual te tenés que hacer cargo independientemente de la voluntad política del Estado ocupante, de cómo lo desatrincherás, cómo lo resolvés. Que no es regalarles ositos TED y facilitarle la ocupación a los británicos, pero sí es pensar que para nosotros en Argentina, los isleños, por más que ellos sean británicos y sean población implantada por los británicos, que deciden ser británicos, las generaciones que nacieron en Malvinas para Argentina son argentinos porque nacieron en territorio argentino. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con esa población si las recuperamos? ¿Las vamos a incorporar? Hay como muchos debates que tenemos que dar respecto de posibles soluciones o no soluciones y que estamos dispuestos como pueblo argentino también a aceptar. Digo, dentro de lo que es la política exterior argentina, digo, ¿en qué momento del país o en qué momento político estuvimos muy cerca de hablar de soberanía con Gran Bretaña? Mira, entre 1967 y los 70, los 80, antes de la guerra. Fue el momento en el que se impulsa el Comité de Descolonización, aparece el alegato Ruda, que es la gran presentación del derecho internacional que muestra a la comunidad internacional todos los derechos que tiene la Argentina y cómo la ocupación británica es ilegal, y a partir de eso empezamos las negociaciones con los británicos. Lo que pasa es que nunca llegamos a firmar realmente un acuerdo, hubo siempre negociaciones que eran no tras bambalinas, pero semioficiales, ¿no? Como las previas a la negociación. Claro. En los 70 se firman los acuerdos de comunicaciones, por los cuales nosotros habíamos acordado que íbamos a avanzar en la devolución de soberanía, pero el Reino Unido primero nos pedía que los ayudáramos a facilitar algunas condiciones de las islas, que eso ablandara también a los isleños y demás. Que para Argentina fue positivo a mi criterio, porque logramos romper con algo que hoy está muy vigente, que es el aislamiento artificial de las islas, que no haya vinculación prácticamente con el continente, porque está vedada, porque los británicos no la permiten. Y en ese momento, en los acuerdos de comunicaciones, Argentina desembarca en las islas y provee con YPF, con gas del Estado, servicios básicos, hacemos una pista de aterrizaje, están las dos banderas ondeando juntas, hay una foto muy emblemática en el aeropuerto, mandamos maestras de español, hubo toda una articulación que empezó a generar muy buen vínculo y que hijos de los isleños vienen a universidades en el continente, matrimonios cruzados, toda una cantidad de cosas que eran un avance importante, pero al mismo tiempo había un sector de los isleños, también sostenido por una parte del establishment británico, que se oponía fuertemente y que hicieron toda una manifestación de mantengan las Malvinas británicas, etcétera, porque es el momento en el que además ellos estaban consolidando la empresa por la cual explotan los recursos de Malvinas. Y después de eso, ellos empiezan como a frenar, o sea, nosotros proveemos los servicios, pero no logramos avanzar con la discusión real de fondo, que era la soberanía. Bueno, ya tenemos los servicios, ¿cuándo hablamos de soberanía? Ahí empiezan a dilatar, y después hay una cantidad de intentos que hace Argentina de propuestas distintas, de decir, bueno, con soberanía compartida 100 años, un arriendo, yo te lo alquilo, pero después me lo devolvés, una cantidad de propuestas. La última la presenta el general Perón, pero la respuesta llega cuando ya había fallecido y estaba María Estela, y después con todo el proceso de dictadura que tenemos nosotros, eso se frena
y obviamente después... Y se retrocedió un montón de que usan años. los británicos para frenar Y todo. se retrocedió un montón de años con la guerra. Bien. Sí, bueno, ahora en estos días conocimos que ya se firmó una restitución de la isla de Chagos a la República de Mauricio. Digo, este resultado que obtuvo la República de Mauricio vino a través de una demanda en la Corte Internacional de Justicia. Digo, ¿a Argentina no le faltó una estrategia jurídica con relación a la causa de Malvinas? ¿Serviría una estrategia jurídica aparte de todo el resto de tácticas o estrategias en la cuestión Malvinas? Mira, a Chagos le resultó muy bien. Nosotros recibimos en 2012 una delegación muy grande de Chagos, de Mauricio, acá en Argentina, que venían a aprender las estrategias argentinas y ellos con eso después elaboraron una estrategia propia que les resultó. Hay muchos colegas, sobre todo, que se dedican al derecho internacional, que creen que sí, que hace falta ir a la Corte, que es como el nuevo paso en el derecho internacional. Yo no soy experta en eso, pero a mi criterio, que lo veo desde la geopolítica, etcétera, creo que la presión internacional está bien, pero que Argentina necesita generar una estrategia previa de presión sobre el Reino Unido. O sea, Chagos no se... Mi evaluación es que Chagos no se restituye solamente por la Corte, que en realidad siempre, y la Asamblea General, que siempre es una recomendación, y el Reino Unido a veces las cumple, a veces no, sino porque generaron una buena estrategia con eso de presión y también con otros elementos en el Índico, con un apoyo fuerte de India, y aceptando que los británicos van a sostener la base en Diego García, que los británicos le alquilan a los norteamericanos, a los estadounidenses, por 100 años. Entonces, primero nosotros necesitamos un debate previo en Argentina si estaríamos dispuestos a recuperar las Malvinas sosteniendo las bases militares que ellos tienen ahí. La aérea es una base de las 3 fuerzas, muy importante, que por ahí este gobierno estaría más de acuerdo que otros en esa condición. Y por otro lado, ¿qué otra presión general además de la internacional? Porque Argentina ha sido muy exitosa en generar presión internacional, regional, foros internacionales, que ahora la estamos perdiendo. Ahora no tendríamos ninguna capacidad de hacer eso, ni de volver a tener la votación histórica que hemos tenido en la ONU, porque nos estamos peleando con todo el mundo, gratis. Y nos va a salir muy caro. Pero yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es mostrar, o sea, encarecerle los costos, generar otros incentivos además, y es algo que no es tan difícil de hacer. Cualquier cosa chiquita que uno hace en el Atlántico Sur, ellos ya ponen el grito en el cielo. Y nosotros hoy no tenemos la capacidad real de ocupar incluso el territorio marítimo que no está en disputa. Entonces, en realidad es una estrategia de desarrollo para la Patagonia, es reafirmar la estrategia de poblamiento y desarrollo de Tierra del Fuego y no desarmarla, es invertir más en defensa nacional. Hoy, si ellos quisieran invadirnos desde Malvinas, no digo que vaya a suceder, pero no tenemos la capacidad de repelerlo. Entonces, ¿cómo recuperamos nuestra capacidad submarina? Controlamos lo que está pasando en el Atlántico Sur, ¿no? ¿Cómo esos aviones que se compraron ahora, bueno, que de Córdoba pasen a Río Gallegos, que lleguen a las islas? Empezar a generarles algún tipo de problema, empezar a impugnarles las licencias de pesca. Yo personalmente creo que va más por ahí, que ellos tengan que decir, che, mirá, me estás complicando la vida, y yo te diga, negociemos. Por eso yo creo que fue importante lo que hablamos hace un rato, ¿no? El cambio va a venir de abajo. No esperemos nada de este gobierno que está durmiendo la siesta y los ingleses están, pero rechochos, cómodos, comodísimos con esta política. Por eso no va a haber ningún tipo de reclamo ni nada por el estilo. Digo que me parece bárbaro lo que apuntabas. Tenemos que juntarnos intelectuales, gente estudiosa del tema, ciudadanos, civiles que se interesen por el tema también, y armar una gran comunidad para decir las Malvinas son argentinas. Porque no podemos esperar nada de arriba porque está todo el pescado vendido. Simplemente para cerrar, ¿hay alguna posibilidad de verte en Mar del Plata presentando el libro o no? Me encantaría. Tenemos integrantes de Fundación Meridiano además en Mar del Plata. Mira. Yo estoy a punto de ser mamá en 2 semanas, así que no iría ya, pero sí un poquito más adelante en el año vamos a retomar la rueda de presentaciones. Nos encantaría ir a Mar del Plata con el libro, y también, por supuesto, que sepan que está disponible para adquirirlo tanto impreso como en su versión digital. Hacemos envíos, pero también está la versión digital, y también recomendarles, para el que les interese en este tipo de temas,
nosotros tenemos mucha producción que es de descarga gratuita sobre Antártida, sobre Defensa Nacional, sobre Malvinas, tanto en formato libro como podcast, Bien. en nuestra página web de Fundación Meridiano, o sea que eso también está ahí disponible Bien, para que los bien. interesados se acerquen a ver las cosas que hacemos. Bueno, sería interesante, pues no sé, ¿con quién arregló la nota, Mariana? Conmigo. ¿Con vos? Sería interesante algún contacto con la gente de la Fundación. No sabíamos que había representantes de la Fundación Meridiano aquí en Mar del Plata, así que después si nos podés dar alguna línea de contacto a Melissa, bueno, te lo agradecemos. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio, encantadísima de conversar de estos temas. Bueno, éxitos en tu hijo bibliográfico y éxitos en el parto, en tu hijo de la vida. Primer hijo, segundo hijo. Primero. Ah, madre primeriza, bueno, felicitaciones, bueno, que sea con toda la felicidad del mundo. ¿Ya se sabe el sexo? Sí, va a ser varón. Así que Y ya tiene nombre. estamos contentos, llegaron las dos cosas juntas. Muy bien. Bueno, ¿no? Uno aspira a que esta generación de nuevos argentinos vean la bandera argentina en Malvinas realmente, ¿no? Ojalá. Que no sea algo para pensar que algún día, sino que sea algo que podamos tener al alcance de la mano. Por Bueno. lo menos soñémoslo. Ojalá Dios te oiga y la conciencia de los argentinos también. Te mando un beso grande y bueno, y lo mejor para el parto, para ese bebé que Muchísimas gracias. viene en camino. Un beso grande, gracias. Gracias. Bueno, ahí estaba nuestra Gracias. politóloga Mariana Altieri hablando del libro Malvinas y Gibraltar, conflictos atrincherados. Bueno, recuerden que lo pueden también conseguir a través de internet, ¿no? Exactamente, les vamos a pasar toda la información para que puedan adquirir el libro. Y bueno, va a seguir presentándolo en otras oportunidades, un poquito más adelante, ¿no? Ahora la licencia obligada por maternidad. Vos sabés que yo te comentaba lo de Gibraltar, porque no lo tenía muy claro el tema Gibraltar. Gibraltar es un territorio que se lo cede España, Felipe V, porque él, para ser rey de España, tenía que renunciar a los derechos del trono de su abuelo, que era el rey francés. Entonces, justamente porque el tipo no quiso renunciar a los derechos hereditarios del trono francés, estuvieron matándose como perros durante 13 años. Eso fue la Guerra de la Sucesión Española, de 1701 a 1713. Justamente, Felipe V, para ser rey de España, entregó parte de ese territorio, de su propio territorio, a los ingleses para poder ser rey de España. Ese es el famoso Felipe el Hermoso, ¿no? No, Felipe el Hermoso fue el marido de Juana la Loca. Ah, está bien. Está bien. Era el yerno de los Reyes Católicos. Mucha conversación histórica Dios. para este horario. Nos vamos a la Más me música. perjudica. No te perjudiques. No te perjudiques. No nos vamos a perjudicar, lo vamos a escuchar el himno nacional porque estamos patriotas. Porque Muy bien, Malvinas, muy porque bien. el 25 de mayo, Olvidate. la versión de Charly García en vivo, el himno nacional. Viva la patria.